Muchas gracias, Daniel, por la presentación y gracias a Exo y a Chile por habernos invitado a esto, darnos el honor de compartir esta charla con tan prestigiosos investigadores. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esto de la sincronía cardíaca. Sincronía viene del griego síncrono, que quiere decir sin, al mismo, y cronos, tiempo. Es decir, es la propiedad por la cual dos fenómenos se producen al mismo tiempo. Es importante retener esto, porque eso es un poquito el secreto de la sincronía cardíaca. En todas las guías europeas y en las guías americanas, las guías internacionales de Asia-Pacífico, incluso las guías locales sudamericanas y en las guías argentinas, cuando hablan de indicaciones de terapia de resincronización cardíaca, hablan de fracción de eyección y hablan de duración del intervalo QRS. Y a pesar de que son guías para corregir la disincronía cardíaca, en ninguna guía se menciona la palabra sincronía o disincronía. Esto es porque no hay forma, hasta ahora no había forma de medirla muy bien, salvo con el ecocardiograma y que era un poco dudosa. Entonces, solo se menciona la duración del QRS y la fracción de eyección. Y ni siquiera se exige, para la terapia de resincronización, que el QRS se enangoste después de implantar un resincronizador. Entonces, si toda la terapia de resincronización cardíaca está basada en QRS anchos, suponemos que la estrategia debería ser llevar un QRS como este a un QRS como este que está abajo, más angosto. Sin embargo, esto no es así, porque casi todos los estudios multicéntricos que podemos ver las modificaciones del QRS en los pacientes con bloqueo de rama izquierda antes y después de la resincronización cardíaca. No hay ninguna variabilidad. Fíjense, es igual antes y después de la terapia de resincronización. Y esto no es solamente que lo encontramos nosotros, sino últimamente se habla mucho de esto. Fíjense, esto es un trabajo muy interesante, un trial multicéntrico que se ha hecho, que ha sido publicado en Hard-Rhythm en el año 19, es muy reciente. Y eso es lo que muestran, claro, ahora como está de moda, lo que ven acá a la derecha, el His-pacing, empezamos a ver algunas realidades que pasaba con la TRS anterior. Fíjense que acá dice que la estimulación biventricular no cambia para nada el QRS ni antes ni después de la resincronización cardíaca, la diferencia es 0,8. Eso es lo mismo que estábamos mostrando nosotros, que mostraba recién hace ya muchos años. Entonces, es bueno que nos preguntemos si realmente tiene importancia el ancho del QRS al momento de indicar una terapia de sincronización o para determinar si es disincrónico o no. ¿De dónde viene esto del QRS ancho? Resulta que los pacientes con bloqueo de rama izquierda, si nosotros analizamos desde el comienzo del QRS, la activación del ventrículo derecho, existe una gran demora, como ven en este seno coronario, en la activación de la pared lateral del ventrículo izquierdo, comparado con lo que pasa en un paciente normal, que se activa casi al mismo tiempo. Entonces, esto es disincronía porque el ventrículo izquierdo, la pared lateral, se encuentra muy retardada. Si vemos acá un modelo con isocronas, podemos ver que aquí, si yo tengo una D2 en la parte del septum interventricular, digamos acá el patrón de activación es más o menos los 40 milisegundos se empieza a activar todo el septum y también en los 40 milisegundos se activa la pared lateral del ventrículo izquierdo. Este es un paciente con un QRS normal. Sin embargo, en el bloqueo de rama izquierda, lo que podemos ver es que las isocronas muestran que la activación de la pared lateral del ventrículo izquierdo es mucho más tardía, en este caso 40 milisegundos. Y esos 40 milisegundos son esto que demora en la deflexión intrinsecoide de la activación máxima del ventrículo derecho, que está en azul, con respecto al ventrículo izquierdo, que está en rojo. Entonces, esto es un índice de disincronía. El Syncromax nos sirve no solamente para ver este desacoplamiento o esta distancia BDBI, sino que nos sirve igualmente, fíjense, para ver la duración del QRS, lo que mencionamos, la distancia BDBI. Vemos que el ventrículo izquierdo termina mucho después que el ventrículo derecho en la activación y en momentos encontramos flujos invertidos, es decir, que mientras el ventrículo izquierdo se activa desde base hacia punta, el ventrículo derecho se activa desde punta hacia la base, lo cual es un índice de sincronía. Nosotros estudiamos un poco ya en el año 2017 cuál de estas variables era más importante y juntamos 23 pacientes con bloqueo de rama izquierda y con terapia de sincronización. Lo que pudimos ver es que efectivamente lo que pasa siempre, el QRS no se modifica para nada antes y después. Estamos hablando de los respondedores, los que anduvieron mejor. Y no modifica para nada antes o después de la terapia de resincronización. Sin embargo,
lo que es el desacoplamiento o la distancia ventrículo derecho, el retardo en la activación del ventrículo izquierdo medido con síncroma cambia en una forma catastrófica, si cambia en una forma excelente, dramática. Y las demás variables son menos importantes y esta es una variable muy importante. ¿Qué pasa con los bloqueos de rama izquierda? ¿Son todos iguales? No, no son todos iguales. Hay bloqueos de rama izquierda, como este que están viendo a la izquierda, donde la activación del ventrículo izquierdo, que está en rojo, ustedes lo ven que está en una forma muy importante de calada con respecto al ventrículo derecho. Es decir, que existe una demora BD-BI muy importante, lo que se llama desacoplamiento. Hay otros bloqueos de rama izquierda, como el que ven acá en B, donde no existe ningún desacoplamiento. Y hay pacientes con complejo QRS angosto, como acá en C, donde pueden ver que el ventrículo izquierdo se encuentra muy retrasado con respecto al derecho, sin embargo tiene un QRS angosto. Ahora, fíjense una cosita, qué interesante, la distancia BD-BI, es decir, el desacoplamiento entre el ventrículo derecho y el izquierdo, está presente en el 43 al 45% de los pacientes, que justamente esta es la cifra de respondedores en la mayoría de las series, alrededor del 50%. La otra mitad, que son estos, no van a responder nunca a la terapia de resincronización porque no están desincronizados sencillamente. Entonces, lo que dijimos nosotros es, vamos a ver si el ancho del QRS nos sirve para predecir ese desacoplamiento, esa demora de DBI. Y efectivamente no hay ninguna diferencia entre los pacientes que están desacoplados, fíjense, distancia BDBI 28, con estos que están perfectos. Y entonces acá, una vez más, la duración del QRS no sirve para predecir disincronía. Esto no lo vimos nosotros solamente, sino muchos grupos de trabajo. El grupo, aquí tenemos uno del doctor Bonomini, con el doctor Ortega y la gente de FIBA, que fue uno de los primeros que demostró esto. Demostró que si nosotros comparamos la correlación cruzada entre la derivación de 2 y B6, lo que mostraba Nicolás recién, mejora sustancialmente la predicción de demora de la activación del ventrículo izquierdo con respecto al QRS simple. Esto es un trabajo del doctor Aizaguer muy importante para mí, muy importante, y tiene algún tiempo, en donde él hizo un mapeo de activación del ventrículo derecho e izquierdo de todo el corazón, un mapeo de activación, y él reconoce que aquellos que andan muy bien con la terapia de resincronización cardíaca, aquellos respondedores de la terapia de resincronización cardíaca, son efectivamente los que están uncoupling, o sea, los que están desacoplados. Tal vez él fue el creador de este término, y yo lo tomé de él, y fíjense qué es lo que nosotros vemos cuando tenemos el ventrículo izquierdo muy desacoplado acá en rojo, muy lejos del ventrículo derecho. Entonces, la terapia de resincronización cardíaca no parecería tener demasiado misterio, tal cual como lo mostraba Ortega en su trabajo, es transformar esto en esto, es decir, llevar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, estimulando el septum, es decir, en este caso real, transformar esto que ven acá abajo a la izquierda en esto. Y fíjense una cosa, el índice de sincronía acá es 381, es 10 veces por encima de lo normal, y acá está absolutamente normal. Y sin embargo, si ustedes se fijan, el ancho del QRS de este complejo es ligeramente más ancho que el basal. Es decir, que hemos mejorado estrepitosamente la sincronía cardíaca sin ni siquiera enangostar el QRS y aún ensanchándolo un poco. Hay un trabajo muy interesante que es el doctor Hugo Villarroel Abrego y el doctor Garillo que trabajaron y ellos compararon el índice de varianza, ellos le llaman el índice de varianza al índice de Syncromax, porque obviamente no pueden hacer la mención en un trabajo de una mención comercial de este equipo, pero el índice de varianza, la duración del QRS y la duración del complejo QRS para el diagnóstico de dispersión mecánica del ventrículo izquierdo. Ellos tomaron 54 pacientes, compararon por ecografía Doppler el poder diagnóstico entre el índice de Syncromax y la duración del QRS para determinar la dispersión mecánica. ¿Y qué es lo que vieron? Lo que vieron fue que el 82, el Syncromax, es decir, el índice de sincronía eléctrica medido por Syncromax, tenía una sensibilidad del 82%, mientras que el ancho del QRS tenía una sensibilidad del 52%. Volvemos al 50%. ¿Por qué tenía esa sensibilidad? Porque solo el 50% de los bloqueos de rama izquierda están desacoplados. Entonces queda claro, y es importante reconocer, el bloqueo del completo de rama izquierda no es igual a disincronía. QRS ancho no es igual a disincronía. QRS normal no es igual a sincronía tampoco. Y
brevemente les voy a demostrar algunos casos. Ustedes ven acá algunos de los tantos casos que hay, que son todos pacientes con QRS angosto. Fíjense, el QRS tiene una duración normal. Sin embargo, cuando vemos el trazado intraventricular, vemos que están todos, de alguna forma, están con disincronía. En este caso, por ejemplo, primero el ventrículo izquierdo y mucho después el ventrículo derecho, o primero el ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo, pero son todos casos disincrónicos. Esto es muy importante tener en cuenta porque el grupo que hace insuficiencia cardíaca en el Hospital Posadas, el doctor Fernández y la doctora Galera, están estudiando a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada, que es una población de pacientes con bastantes problemas. Y ellos han observado que la gran mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conserva tienen una disincronía eléctrica inaparente. Es decir, hay un porcentaje que supera el 60%, mientras que solamente el 2% de una población general sin insuficiencia cardíaca con QRS angosto tiene disincronía. Todos estos son pacientes con QRS angosto. ¿Qué futuro tenemos inmediato en curso? La disincronía con QRS normal, el estudio de las disincronías del Brugada, las extrasístoles ventriculares desincronizantes y las taquicardias ventriculares desincronizantes, que tienen otra presentación clínica, y las disincronías del Wolff-Parkinson-White. Eso se podrá hablar en otra oportunidad. Como conclusiones, digamos que hay muchas variables involucradas en la disincronía intraventricular y que la duración del QRS es la que menos importa porque no tiene demasiada importancia en medir esto. La terapia de resincronización cardíaca efectiva en respondedores no modifica la duración del QRS, y la variable distancia BDBI, o sea, ese desacoplamiento, parecería ser lo más importante a tener en cuenta, pues la corrección de este problema está estrechamente vinculada a los respondedores en la terapia de resincronización. No solo el bloqueo rama izquierda produce disincronía, y una cosa importante, todos estos trastornos pueden ser corregidos eligiendo racionalmente el lugar de estimulación. Y es un deber hacerlo en el implante de un marcapaso. Muchas gracias.